Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hola, hola. Hola, Kenia, ¿me Hola. escuchas? Hola. ¿Cómo están? ¿Está bien la conexión? Todo bien, Todo todo bien. bien. Muy bien. Kenia, Javier. ¿Nos escuchas bien? Los escucho muy bien. Bueno, ¿Quieres que hablemos y traducción simultánea? Lo haremos en español. Creo que me había comentado Chantal que en español. Ok, O lo podemos hacer en mejor sí. inglés. En español. No, en español. Sí, ya es difícil la cámara, entonces. sí. Sí, sí, sin problema. Hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistar a Yalitza Aparicio para el festival. Lo hicimos en español y estamos doblando la entrevista, así es que haremos lo mismo con Ok. ustedes. Muy bien. Muy bien. Creo que por Esperamos a ahí Mónica. estará Mónica del Carmen. Sí. Le esperamos unos minutitos, ¿no? No hay prisa. Sí, no te preocupes, todo bien, sí. Ok, ok. ¿Cómo va todo por allá? Pues bien, bien, digo, la dinámica del festival es distinta, ¿no? Tenemos nuestros... Ah, ahí está. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, buen día. Buen Hola, día, Mónica. te Buenos escuchamos muy días. bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues cuando ustedes llegan, comenzamos. Listo, sí. La entrevista va a durar media hora. La haremos totalmente en español y en su momento ya la subtitulamos al español, perdón, al inglés, para nuestra audiencia aquí en Reino Unido y la audiencia internacional. Muy bien. ¿Vale? La película, como sabemos, tendremos la premier inglesa, la premier en Reino Unido, así que solamente tendrá un geoblock en Reino Unido, si es que solamente audiencia inglesa puede verla. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Martínez, productor del Festival de Raindance. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a nuestros tres invitados especiales. Directora de la película Asfixia, Kenia Márquez. Hola, buenos días. Buenas tardes para ustedes. Tardes en Londres, buenos días en México. Tenemos también a Javier Morón, cinematógrafo. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Y Mónica del Carmen. Hola, buenas tardes por allá.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, pues comenzamos. Primero que nada, felicidades por su selección en Raindance y felicidades por sus 7 nominaciones en los premios Arieles en México. Muchas gracias, estamos muy contentos y obviamente estrenar en tu festival es un placer y un honor para nosotros y estamos muy emocionados para saber cómo la va a recibir el espectador por allá. Así es. Kenia, pues muchas gracias. Tenemos una muy bonita tradición en el Festival de Raindance en apoyar cine mexicano. Hemos tenido una gran presencia desde el 2012 y hasta ahora. Digo, yo empecé como programador y ahora como productor. Nos enfocamos en siempre tener las joyas de México que debemos tener en el festival. Muchas gracias. Y primero que nada, bueno, me dirijo contigo, Mónica, que ya te hemos tenido en nuestras pantallas en Raindance en 2014 con A los Ojos de Victoria Franco. Sí, es un festival con mucha presencia latina, siento, y bueno, es un festival al que valoro mucho porque creo que pues ofrece o da una oferta cultural a todo el público de habla hispana en Londres y eso me pone muy contenta. Entonces, presentar ahora esta nueva película dentro del Festival Raindance es como volver también a compartir como mi carrera y lo que sigo haciendo en México y Asfixia yo creo que les va a encantar, es una película fenomenal, es una película muy especial para mí y creo que va a gustar, eso es lo que pienso. Muchas gracias. Así será. La película fascinó a nuestros programadores y estamos muy contentos de tenerte por segunda ocasión, Mónica, y por primera ocasión, Kenia y Javier. ¿Cómo se sienten, primero que nada, por las nominaciones? Bueno, se van a anunciar los ganadores la ceremonia va a ser el día 27 de septiembre en México, transmitida en Facebook, espero que en todo el mundo, así es que estaremos monitoreando, pero ¿cómo se sienten ustedes? Pues la verdad es que muy contenta, es una película muy personal, creo que es mi película más personal y fue muy sorpresivo para nosotros tantas nominaciones. La realidad es que yo pensaba que solo Mónica y Raúl estarían ahí en las nominaciones de la Academia y pues tuvimos la fortuna de estar, sobre todo como mejor película para mí es muy importante, es como de una u otra forma... es como el tener ahí todos los elementos y todo el cariño y todo el compromiso de toda la gente que trabajó en la película reunidos en una película que fue muy difícil filmar en la Ciudad de México y que de una u otra forma habla de cosas muy importantes para la mujer, como la violencia, la discriminación, y que creo que el estar ahí y ser la única mujer también y acompañada de Moni, que para mí es muy importante, pues hace que estas nominaciones sean muy gratificantes y más en estos momentos, David. Creo que para todos, en estos momentos donde estamos ahí la humanidad padeciendo, creo que es muy bonito estar en ese lugar. Así es. Pues desde Londres estaremos presenciando la ceremonia. La película veo que ha sido muy bien recibida en festivales nacionales e internacionales. Vino primeramente en Morelia y bueno, la cantidad de festivales que han formado parte. Y ahora con esto de la pandemia, bueno, pues festivales como Raindance los tenemos de manera digital. ¿Cómo ha sido este proceso? Primeramente visitando festivales y ahora, bueno, de manera remota. A través de lo digital. A mí me gusta mucho la recepción del espectador con la película. Como bien dice Moni, es una película muy amable, muy emotiva y la gente la recibe muy bien. Creo que para uno como director y obviamente para todo mi equipo, el ver a la gente que se emociona, que le gusta, que
que se apasiona con los personajes y que repercute en sus vidas de una u otra forma. Creo que eso es lo más importante y evidentemente tener la posibilidad de que se siga viendo, y creo que también es un poco los Arieles nos ha permitido que la película no se quede ahí, que se siga viendo en todo el mundo. Creo que eso es lo más importante porque siento que es una historia universal, siento que es una historia que se puede contar en cualquier parte del mundo, que todos nos podemos reconocer. Y eso para mí, evidentemente, es lo más importante. Cambia el formato, cambia. Es difícil no tener contacto con la gente, que eso es muy bonito, ¿no? Platicar con el espectador. Pero creo que estas pláticas contigo y como lo hemos hecho en otros festivales, de una u otra forma, también nos acercan al momento, a la situación, a lo que pasa ahora. Así es, Kenia. Pues tú lo has dicho, esta historia es universal, ¿no? Toca temas de la mujer, de la discriminación, que de alguna u otra manera se viven en todos los territorios, así es que precisamente por eso tu película transmite a todo el público y esperamos que a nuestro público inglés también. Javier, esta no es tu primera colaboración con Kenia, que además son pareja ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, además de ser pareja, que su primera colaboración, Por eso estamos juntos aquí, Martínez, si no estaría la sana distancia. Claro, están en su burbuja, muy bien. Exacto. Ustedes ya habían colaborado con Fecha de Expiración en el 2011, hace unos ayeres. Javier, Sí. tengo unas preguntas para ti. ¿Cómo ha sido tu colaboración con Kenia de manera profesional? ¿Cómo ha sido colaborar con ella? Bueno, pues la verdad es que pues, Sí, se nos perdió un poco, ¿verdad, Moni? visual. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Te oímos ya, tu video Ok. Se paró. ¿Va? se paró. Va de nuevo. No, pues, siempre ha sido muy gratificante. Kenia es una directora muy visual. Desde sus guiones están escritos visualmente. Y entonces eso te permite mucho explorarte también tú como creador. Y además Kenia tiene la capacidad de que es fotógrafa, es muy buena fotógrafa, entonces tiene una visión muy clara. Y bueno, la verdad es que hemos experimentado siempre, ¿no? Nunca nos hemos quedado en una convención, siempre hemos tomado una especie de riesgo. Eso también lo provoca el mismo guión, creo yo, ¿no? Y la directora, por supuesto. Pero siempre ha sido un trabajo de mucha colaboración, mucho compromiso, pero siempre buscando algo más, o sea, creando sensaciones, creando atmósferas. Y pues eso siempre es un placer para un fotógrafo, ¿no? Poder tener esa oportunidad de trabajar con un director así. No, nosotros trabajamos con un cortometraje que se llama La Mesa Servida, que estuvo en muchos festivales. Y la realidad es que él veía la realidad y tenía otra visión de la realidad, que eso es lo que yo también planteo en mis historias, como contarlas a partir de otro lugar, aunque sean humanas, y crear otras atmósferas para que las historias se crean y sean verosímiles y tengan la convención que se necesitan. Y todas mis historias, Fecha de Caducidad, que creo que también estuvo en Raindance hace muchos años, tienen como esta peculiaridad y me gusta trabajar con la realidad y creando situaciones que podrían ser irreales, que nos dan emoción a los personajes. Y creo que él ha logrado, pese a mis obsesiones y que soy muy pesada como directora, ha logrado como aterrizar todo mi mundo que tengo. Bueno, Moni también. Soy muy obsesiva como mis personajes, me parece.
Muy bien, bueno, pues como directora tienes que serlo. No te culpamos y seguramente Moni pues no te culpará. Mónica, tienes el micrófono. ¿Cómo llegó el guión a tus manos? Pues llegó hace mucho tiempo. Es importante decirle al público que hacer una película no es fácil y luego más en circunstancias para las mujeres, desde comenzar a estudiar cine, no sé, eso podrá responderlo Kenia, pero si nos preguntamos cuántas mujeres había en su generación estudiando cine, pues serán muy pocas. Yo he tenido la oportunidad de ser dirigida por 4 directoras en mi vida y eso pues es un logro. Entonces sí es una directora como eh, bastante meticulosa el trabajo con ella, desde el trabajo de mesa, y bueno, desde que me llegó el guión, fueron, no sé, hace 8 años, 9 años quizás, y ya hasta lograrla hacer la película, bueno, es un personaje que Kenia destinó para mí, es un personaje que también mi destino era ser Conchita, creo, y desde que lo leí me movió mucho, me hizo pensar en estas etiquetas que nos imponen a las mujeres casi de todo el mundo, ¿no? Muy pocas son las que podemos decir, no nos obligan a casarnos o no nos hacen pensar que si no estamos en pareja o si no estamos casadas o si no estamos teniendo hijos, pues no somos exitosas. Y creo que esta película lo retrata muy bien y creo que son temas también que yo quería hablar y entonces me ligué al guión de una manera emotiva muy, muy fuerte, muy... lo construí con meticulosidad y también analizando, contándonos las historias tanto de nuestras mamás, de nuestras amigas, de nosotras mismas, para darle profundidad al personaje, porque pues podría tenderse a verse como un cliché o como un estereotipo burdo y sin embargo necesitaba mucha profundidad para entrar en este mundo que plantaba Kenia y darle ese contraste entre lo dramático y lo cómico incluso, ¿no? Ese contrapunto. Desde el guión fue alguien, Conchita fue alguien que me robó el corazón y creo que está en la pantalla. Espero que sí lo noten y pues también creo que es lo que me ha llevado a la nominación al Ariel. Entonces estoy muy, muy contenta con el guión hasta llegar a la película que no ha sido un logro fácil, digamos. Muchas gracias, Mónica. Pues muchos años desde que llegó el guión a tus manos, claro, hasta lograr eh, realizar la película y ahora tu nominación. Muchísimas felicidades. De verdad que muy bien merecido y desde muchos años que personalmente he seguido tu carrera, así es que pues muy contento de tenerte por segunda ocasión en Reynolds. Muchas gracias. Fue un guión, fue un personaje, el de Conchita, para mí el más complejo. Creo que es el más complejo de toda la película. Y en mi cabeza siempre estuvo Mónica del Carmen. Yo no la conocía en sus películas, admiraba mucho su trabajo. Me parece que es una gran actriz. Y tenía muchas ganas de trabajar con ella. Y cuando escribí Conchita, Conchita nunca cambió, siempre en todos mis tratamientos lo tenía muy claro ese personaje, sabía lo que quería decir y solo en mi cabeza aparecía Mónica del Carmen. Sentía que era la única actriz que podría construir un personaje tan complejo y poder darle esos matices tan difíciles que son en este personaje, que es transitar entre el drama, el humor negro, la aceptación. Es un personaje, siento, muy difícil de interpretar y Mónica siempre estuvo en mi mente, siempre escribía para ella y para mí es un gran placer
estar con ella y me encantaría, obviamente, en mi siguiente proyecto trabajar juntas porque es una gran actriz, un gran ser humano, una gran mujer, una guerrera que me complace siempre mucho verla y hablar con ella. Ay, muchas gracias. Yo también, es una admiración mutua y creo que es un peliculón. Creo que lo que tenemos en Asfixia es algo entrañable, es una película que yo creo que es universal y que va a llegar, ¿no? Creo que también se aprecia la Ciudad de México, la fotografía de Javier es muy potente en lograr esos contrastes y esas lluvias y ese caos en la Ciudad de México. Creo que es una película bastante completa y también ojalá pudiéramos también escuchar qué opina el público por allá. Ojalá nos los pudieras compartir. Así será, así será. Digo, esta conversación está grabada, pero intentaremos recobrar alguna interacción por parte del público inglés para poder compartirlo con ustedes. Claro que sí, claro que sí. De lo que acaban de comentar, excelente colaboración que se ve reflejado en la pantalla. Me pregunto cómo fue tu proceso de crear esta historia y cómo fue tu proceso de encontrar a Joanna como personaje clave. ¿La habías encontrado antes de realizar el personaje o fue en el transcurso? Cuéntanos. Fue la historia partía de la idea de continuar hablando de la discriminación en México. México es el país que más discrimina en el mundo y para mí era muy importante poderlo seguir con y poder construir historias a partir de ese lugar. Fecha de caducidad, que es mi ópera prima, aborda también ese tema y sentía que tenía que ser algo más, de una forma más contundente hablar de la discriminación. Y pensé que a través de una mujer que sale de la cárcel y que intenta reinsertarse a la sociedad y evidentemente con la cualidad de ser albina iba a ser como más potente el poder yo abordar el tema de la discriminación en todos los sentidos, no solo en tu imagen, sino en tu ser, en lo que te sucede en la vida. Y quería continuar con ese tema también de la pérdida, perdón, de la pérdida del hijo y de la pérdida de los amores, de contar una historia a partir de soledades que están inmersas en una gran urbe, que se encuentran, que se desencuentran y que forman sus destinos. Todo esto a partir de temas que duelen en el país y en el mundo, evidentemente, como es la violencia, como es la corrupción, como es obviamente la discriminación. Y Asfixia surgió desde ese lugar, con el albinismo como herramienta en ese sentido. Y lo que quería David era como también tener un contraste, o no un contraste, que existiera este reconocimiento del espectador en todos los... No solo existe discriminación del rubio al moreno, sino del moreno al rubio también en México, ¿no? Hay como una suerte de discriminación permanente en todos los sentidos, que creo que es lo más desdeñable del ser humano. Y a partir como de todos estos elementos fue como surgió Asfixia, y con mi intención desde Fecha de Caducidad de hacer una trilogía en este tema abordado por diferentes, contado a través de mujeres y de diferentes edades. En Fecha de Caducidad el personaje es una mujer de 60 años, en Asfixia Alma es una mujer de 30, y mi siguiente película, que se busca, está abordada a partir de una mujer adolescente. Todo esto con el tema de la discriminación y la violencia y la pérdida. Y bueno, obviamente el camino fue complejo. Yo nunca había trabajado con actrices naturales, como lo dicen acá. Yo siempre había trabajado con actrices y actores formales que adoro trabajar desde ese lugar. Y fue una búsqueda muy larga de encontrar una mujer albina
que pudiera interpretar, que sí pudiera actuar, no solo estar, sino que fuera una actriz hecha y derecha, y creo que Joanna lo hizo de una forma espectacular, acompañada por Moni, por su coaching, por mí, por todo el equipo, por Javier, creo que fue una película que la cobijamos mucho y ella lo hizo espectacular. Y evidentemente era muy importante que fuera una mujer albina, no que fuera una actriz que interpretara a una mujer y que la personificara, ¿no? Pues una gran revelación que también está nominada al Ariel. Um, sí, sin duda un gran descubrimiento y digo, al personaje le das eh, una profundidad muy bien lograda con Johanna. De verdad que impactó mucho. Y claro, con actorazos como Mónica alrededor de ella, construyendo la escena, pues claro que es más sencillo para cualquiera. Pero claro, eh, eh, pero qué bonita colaboración que se ve en pantalla. O sea, se ve el compañerismo, se ve el coaching, se ve cómo lo llevaron tan bien a cabo y entre ustedes, Javier y Kenia, la dinámica que tienen ustedes dos, que los dos se entienden visualmente. Javier, lo... Pero sí. es natural, viven y trabajan juntos, por favor. Pero lo llevan muy bien. Sí. Javier, se ve que el que tiene una complicidad contigo y lo capta de manera visual. La atmósfera que Javier logra en la película también es muy importante para poder entender a los personajes, la frialdad de la ciudad, la lluvia, la soledad, se nota en todo momento. Así que, pues muchas felicidades a los tres por este Gracias. peliculón. No, fue una película muy trabajada, David, por todos. La trabajamos muchos años, ¿no? Muchos, con Moni. Yo creo que Moni leyó 10 tratamientos de guión, si no es que más. Trabajamos muchos años el aspecto visual, las locaciones fueron locaciones muy buscadas. Fue una película, como dice Moni, trabajada de una forma muy meticulosa, que nos da mucho gusto que le esté yendo bien. Y además, bueno, también a mí me impresionaba mucho la fotografía porque Johanna es impresionantemente blanca y yo soy muy morena y casi todos los personajes, yo decía, ¿cómo va a ser esto? O sea, todo botaba de color, ¿no? De los contrastes y a mí me impresionaba mucho el trabajo de Javier, de cómo lo lograba y darle este aspecto angelical todo el tiempo a Johanna y incluso en los días como de mucho sol, de verdad que sí es una fotografía que faltó la nominación, ¿no? Todos creemos que merecía una nominación como mejor fotografía, pero bueno, nosotras te nominamos. Muy bien, Moni. Muchas gracias, Moni. Pues muchas gracias a los tres. Felicidades por sus nominaciones. 7 nominaciones a los premios Arieles en México, nuestros premios de la Academia. Y muchas felicidades por su selección en el Festival de Raindance. Estamos seguros que la audiencia le va a encantar y le va a transmitir la película a todos ellos. Así que, y a los que nos están escuchando, gracias por ver esta película, Asfixia, peliculón de Kenia Márquez. Y los invitamos a ver las otras películas en selección, películas mexicanas, latinoamericanas. Tenemos una gran representación mexicana en el festival, con Kenia, Mónica, Javier. También tenemos a Laura Plancarte, que también está en el Festival de Guadalajara con su nueva película Non-Western. Y tenemos una película chilena, ella es Cristina, de Gonzalo Maza, pero producida por Salma Hayek. Y tuvimos la gran fortuna de entrevistar a Yalitza Aparicio, que nos comparte su experiencia como embajadora de la buena voluntad y que
que será transmitido también en nuestro programa de industria en el festival. Muchas gracias y saludos desde Londres. No, gracias a ti, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo y un Abrazos, saludo muy abrazos. grande al público. Ojalá la disfruten mucho y un saludo y un abrazo muy grande a todo el público hispano, de habla hispana en Londres, que sé que hay bastante también. Un abrazo. Muchas Abrazos. gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Que les Hasta guste. luego.